Si eres bobo, te roban. Pues intentamos no ser bobos hoy. Aquí roban duro y feo. Todo el rato me hablan de, te van a secuestrar, te van a secuestrar. Comienzan a tocar, te quieren besar, eso me da asco. Me están asustando, ¿voy o no voy? No estoy pasando regular, la verdad. Yo comencé a probar cuando tenía 7, 8 años. Aquí detrás hay unas chicas muy jóvenes. Aquí la mayoría ahorita ya no quieren mujeres, no quieren hombres. Cuando se quiere meter a las papas quema, aquí a la vuelta. Bueno, ya han empezado a silbar. Me he dado la vuelta y me está indicando. Ahorita tengo ganas de llorar de lo que te estoy contando. Hay muchas prostitutas y tíos con caras un poco así. La calle es algo muy peligroso. Te ahogan, te dejan al piso y te roban. Tenemos que estar en el día a día cuidándonos, tratando de sobrevivir. Sigo escuchando salsa, salsa, salsa y ya me ha entrado la paranoia, muy bien. Zona roja. A ver si ya vienen detrás y tenemos que correr. Hubo una balacera que vio disparos y una persona herida. Ha dicho que para allá está el peligro y para allá vamos. ¡Qué preciosidad! Por fin he llegado a Ecuador. ¡Qué maravilla de país! ¡Qué locura! Uno de los países más biodiversos de todo el mundo, que pero sigue teniendo algunos problemillas y lo podemos ver que aquí justo a la entrada, ¿no?, de este malecón está totalmente cerrada y ahí hay un seguridad. Pues, ¿por qué se llama Ecuador? Como podéis imaginar, es por la línea del Ecuador, la línea que divide el norte con el sur del planeta. ¿Y dónde pasa? Pasa por Quito, la capital, que se encuentra bastante más a norte. ¿Por qué? Porque actualmente me encuentro en Guayaquil, la ciudad más poblada y más grande de todo el país. Pues os dije que es uno de los países más biodiversos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en un espacio relativamente muy chiquito encontramos de todo. Encontramos la costa con playas maravillosas, paradisíacas. Encontramos la sierra, la montaña. Con curiosidad, la montaña más alta del mundo. Y vosotros me diréis, joder, Zaza, ¿qué estás diciendo? Si el Everest es la más alta. No. Aquí hay un volcán que se llama, lo pongo aquí porque tiene un nombre muy raro, y es la más alta desde el centro del planeta. Esto se debe a la forma, obviamente, oval de nuestro planeta. Entonces, estando al Ecuador, es la más alta en absoluto. Luego que tenemos la Amazonas con esta explosión, ¿no?, de plantas y animales exóticos. Y por terminar, las Islas Galápagos, la primera cosa en absoluto certificada por el UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Coño, ¿qué hay ahí? Mira qué animal más raro. No sé qué es, pero no lo he visto nunca en mi vida. Increíble. Y Islas Galápagos, obviamente famosa por Charles Darwin, que creó una de las teorías más importantes, ¿no?, de la humanidad, la teoría de la evolución. ¿Dónde la estudió? Pues ahí mismo. Entonces, un país maravilloso que por malas decisiones políticas, malgastación del dinero, corrupción, pues al día de hoy se encuentra en una situación bastante mala. Ha pasado de ser uno de los países más tranquilos, más seguros de toda Latinoamérica a ser el number one, el más peligroso en absoluto. Pensad que Guayaquil la llaman Guayaquil con las últimas letras K-I-L-L, que en inglés quiere decir muerte. Vamos muy bien. Mira qué bonito este restaurante que mira hacia el mar y especializado en cangrejos, porque aquí comen un montón de marisco. Obviamente, estando en la costa, hay cangrejos para todo. ¿Por qué habéis visto este corte? Porque se ha acercado un señor que se llama Miguel y es el director aquí del malecón y me dice, hey, ¿te ha dicho algo algún segurata? Y yo digo, pues la verdad que no. Pensando, me va a decir que no se puede grabar. Y no, una persona exquisita, muy amable, me ha dicho bien, porque algunos segurata que son nuevos y no saben bien cómo va la cosa, pero tú puedes grabar sin ningún tipo de problema. Entonces, esto remarca un poco los amables que son los ecuatorianos. De verdad, estoy muy contento de estar aquí, porque últimamente he tenido algunas experiencias en algunos países que no me han gustado mucho. Aquí me están recibiendo con un calor y un amor brutal. Entonces, con todos los países que podía elegir. ¿Por qué he venido aquí? Dos razones. La primera, lo podéis ver, el clima, el meteo. Es uno de los pocos países latinos que ahora, al día
8 o 9 de agosto, ni me acuerdo qué fecha es, pues no está en temporada de lluvia. De hecho, aquí en Guayaquil casi siempre hay este clima. Entonces, espectacular para las grabaciones. Y segundo, ¿por qué? Porque como os dije antes, Guayaquil, Quito, Esmeralda, Puerto Viejo están en una situación dramática, todo el país, por así decirlo. Entonces, nos tenemos que adentrar ahora explicando toda la situación política de los últimos 30, 40 años. No, porque si no, nos aburrimos. Pero tenéis que pensar, para entender un poco el panorama, que a partir del año 2000, aquí la moneda legal es dólar, el dólar estadounidense, y esto es muy importante. Y luego otra cosa, la posición geográfica. Se encuentra entre América Latina y Estados Unidos. Entonces los narcotraficantes han visto en Ecuador, debido también a la situación política muy mala, un lugar donde prosperar. Mirad que skyline. Yo sufro un poquito la altitud, pero bueno, para vosotros también podemos hacer eso. El transporte que conecta Guayaquil al cantón de Durán. De hecho, veo que hay un incendio bastante gordo. Esta es una de las zonas más duras de toda Guayaquil, con muchísimos muertos y como os dije antes, toque de queda. Bueno, ya está con hacer el turista, ver cosas muy guapas. Igual os recomiendo el malecón porque es precioso, tiene museo, tiene atracciones, tiene de todo. Ahora vamos a lo duro, vamos a lo feo, a tope. Mirad allá el cuartel de la policía. Mirad la condición de los coches. Están todos hechos mierda. No entiendo si faltan fondos o... Bueno, sabemos que muchos de los países latinos sufren un poquito de corrupción, quitando el poquito. Entonces puede ser que hay dinero, la gente contribuye, pero se va, ¿no? Por otras vías. La verdad que estoy bastante tenso. Son 2 o 3 horitas que estoy ahí en el hotel con un dolor de estómago de la hostia. Pero bueno, son 2 años que hago este trabajo y no se va, ¿eh? Esta tensión, este movimiento ahí de estómago se queda. Ya estamos en la zona que me dijeron. Y pequeña curiosidad, mi hotel está muy cerca. Yo no sabía que la zona era así, un poquito complicada. ¿Qué tal? Hermano, yo veo ¿Todo tus bien? videos, bienvenido a Encantado. video. ¿Dónde quieres ir? ¿Vamos al Guasmo? No, me han dicho, me encantaría, pero ahí no me dejan. Me han dicho que aquí hay prostitutas, zombies, es una zona un poco Dice que está complicada. avenida. Allá atrás del mercado. Ah, ya. ¿Puede ser? Sí, yo he visto. Vamos, te indico por aquí. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿es como dicen, es un poquito complicado o...? Porque yo he pasado ayer con un amigo en coche y vaya tela, ¿eh? Había gente así, con espasmo por la droga y todo. Bueno, sí, hay ciertos lugares que la verdad hay gente que ya están metidos en el vicio. asunto del vicio y Ya. es un poco difícil porque aquí no hay muchos lugares para rescatar a esa gente porque ya son gente que en realidad están en su mundo metidos. Sí. Y se utiliza aquí algo que se llama H, ¿puede ser? Sí, bueno, aquí ya ha venido de todo, estamos un poco Ya. invadidos con el asunto del narcotráfico y bueno, sí, Qué ya- pena, ¿no? Porque por lo poco que he visto sois personas tan amables, tan abiertas. Sí, la verdad que la gente de aquí de Guayaquil, el ecuatoriano mismo, somos muy amables, somos comedidos, nos gusta ayudar a la gente, pero lamentablemente pues estamos ya invadidos como casi en todas partes del mundo, ¿no? Me han dicho que hay un tema aquí problemático también que son los secuestros. Sí, lo que pasa es que hay algunas bandas, familias y cosas que se dedican a eso, lamentablemente. Supuestamente las autoridades dicen que están trabajando, pero no se ven los resultados. Y tenemos que estar en el día a día cuidándonos y tratando de sobrevivir, porque a veces el rato menos pensado, pues uno siempre, como decimos aquí, tenemos que andar mosca porque es un poco difícil. Sí. Y veo que es un poco descuidado. Por ejemplo, ahí hay un chico, ¿no? Sí, Viendo las calles son un poquito sucias. un poco de descuido, especialmente por aquí, por el centro. Sí. Ya tú puedes ver las chicas que están ahí, pues son chicas que ofrecen sus servicios. Claro. Y ahí ya, pues la persona que quiere, pues la mayoría son personas extranjeras que vienen acá de Venezuela. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿No? Vale.
Tranquila, no te preocupes. Vamos, está haciendo sus cosas. Bueno, normal, porque son chicas jóvenes que Y están de en una pronto, situación... como tus videos salen a nivel mundial, es un poco difícil. Exacto, Quieran yo aparecer, ¿no? yo eso lo entiendo y ya está. Pero has visto la amabilidad que en otros lugares no he encontrado aquí. Ajá. Le está molestando la cámara, pero todo bien. ¿Dónde estamos? Detrás ya del mercado, creo, porque veo Queda ya... más a la vuelta. Aquí estamos, este es el de 6 de calle 10 de agosto, tú pasas la metrovía y justamente por aquí tú ves las chicas que están por ahí. Vale, sí. Son las chicas que quedaron de nuevo, la Ya. metrovía, como te digo, son... Había entendido que hay otra zona que se llama la 18. Ah, que sí, son... eso ya es un barrio de tolerancia, como quien dice, ya Sí. eso es abierto, ya Sí, todo ahí el son... mundo va y... hay algo que se llama chongos, ¿no? O sea, los chongos le llaman justamente a lo que es los lugares de tolerancia. Perdón, mientras habla, Sí. mira detrás que hay otra. Son varias, ¿eh? Ya hemos visto 10, 15. Bueno, esta calle prácticamente las Ya. chicas y la de abajo también, pero más en este lado, ¿no? Que se ve. Me sorprende porque son las 11:30 de la mañana y hay gente que Sí, salen bastante. quiere utilizar este servicio así O sea, temprano. lo que pasa es que salen ellas, se ponen ahí, pero ahí, de que haya gente, la verdad, no sé, no, bueno, de todo. Como decimos aquí, a veces de pronto los ecuatorianos, como son medios arrechos, no sé. Pero ¿Dónde me aconseja ir? Que me quiero meter solo ahí a tope a ver qué pasa. por acá, de pronto, si quieres visitar, hay un mercado. Hay muchas cosas que tú puedes ver. Te recomiendo comer en ese local también. Ahí venden el ¿Cuál encebollado. dices? Ahí venden pídele un encebollado, pues el plato típico de aquí. El cebollado, plato. El segundo quedando mejor del mundo, el encebollado, que se lo come en todo el Ecuador, en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos. Y pequeña curiosidad, en 2015 en Guayaquil hicieron el día del encebollado y vendieron más de 10.000 platos, una locura. ¿Está bueno? Claro, es muy Pues bueno. más tarde prometo que vamos a probar el encebollado. Antes vamos al peligro y luego vamos a disfrutar un poco de la comida. Encantado de gusto conocerte, saludarte y un que te vaya placer. bien. Dejamos nuestro simpático amigo ahí atrás y seguimos por esta cuenta. Ya que tengo la adrenalina a tope y espero el verde, me meto así a saco. Aquí podemos ver el banco con el nombre más divertido, creo, de todo el mundo. El Banco Pichincha. Ahí va. Es el banco también con las tasas más bajas en absoluto. Por eso esta cola. Ayer vi esta cola, están siempre ahí. Hay que tener cuidado de estos muchachos. Es como el que pasa en bicicleta. Aquí hay una señora con un megáfono. Es un caos. Vale, entonces yo quería hacer una pequeña introducción. Luego me he tapado con el chico y nada, no he podido hablar mucho. En este vídeo probablemente, vamos por aquí, vais a ver más mi nuca que mi cara. ¿Por qué? Porque aquí pasa mucho lo de ahogar. Te ahogan, te dejan al piso y te roban. Entonces tengo que estar muy pendiente de lo que pasa detrás mío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me han dicho que es un poquito peligroso, hay bastante venta de droga y no sé, quería documentarlo si es posible. Bueno, si se quiere meter a las papas quema, aquí a la vuelta, Justo ahí, a la derecha. para allá. Vale. ¿Qué tal? Encantado. Me han dicho que esta zona es un poco picante. De todos lados es peligroso para aquí. No hay que estar con la pilimosca, le llamo aquí. Pilimosca, le llamo Pili aquí. mosca, Ecuador, atentos. pilimosca, claro, atento nomás. Vale. Si eres bobo, te roban. Vale, pues intentamos no ser bobos hoy. Gracias. Hasta luego. Vamos para allá. Ha dicho que para allá está el peligro y para allá vamos. ¿Es una estupidez? Sí, pero de esto se trata el canal. Hacer yo estupideces para que vosotros no cometáis los mismos errores. La verdad, estoy muy tenso porque me han contado historias bastante fuertes. Vale, entonces, ¿por qué se llama Guayaquil? La leyenda cuenta que la princesa Quil se enamoró de un guerrero, Guayas, un guerrero con los cojones tan cuadrados que prefirió morir él que maten a ella antes de entregar su pueblo a quien, a los invasores españoles. Esta obviamente es la leyenda, la realidad no la conoce nadie. Y Guayaquil, ¿dónde se encuentra? Pues si miramos el mapa, está en la costa suroeste del país, es la ciudad más grande y más densamente poblada en absoluto, con 2,7 millones de habitantes. Ya cambia un poco aquí el rumbo, se ve picantito, picantito. ¿Es un cliente usted o...? No,
Ah, un amigo, ya está. He visto que hay muchísimas en esta zona y hay también muchos chicos que me miran mal, me silban. ¿Por Es que qué? la ¿Por qué eso? mayoría ¿Le molesta son- la cámara o...? No es eso. Está La mayoría son... Porque estoy en guapo, este ¿no? tipo de latino, la mayoría que usted puede ver así. Guapo, hermoso, como usted ve en un hombre normal, hay trabajadores sexuales hombres. Sí. Vale, Aquí entran hartos hombres. Si tú te... vale. Hartos hombres. Mira, te digo una cosa, aquí la mayoría ahorita ya no quieren mujeres, sino quieren hombres. ¿Pero transexuales o Entonces, Ya te voy a decir, No, hay... hombres vestidos de hombre. que Ah, hombre, ya está, Tienen familia afuera y Vale. tú los ves aquí que entran y salen, ya no quieren mujeres. O sea, nosotras ya ni trabajamos para decirte eso. Ya, Aquí tú ves hombres con hombres, nosotros nos quedamos hacia mirada. ya. Digo, pero ¿qué está pasando ahorita? Ya. Hacen Está más plata fatal. los hombres. Hay también trabajadores sexuales que son vestidos como gay, como mujer, teta, Ya. todo, se operan todo. Sí, Y transexuales. y a esas personas les gustan más las partes de atrás Sí. que la cosa de las mujeres. Pero ¿Ya? me han dicho mucha gente que aquí hay una zona que se llama la 18, que es específica, Esta no es para la 18, prostitución. Por eso. ¿Por qué habéis elegido trabajar aquí y no allá? Que... Porque en los 18 pagan un poco y hay demasiada gente, Ah. gente No sé por qué demasiada hay mucho. batracia, entran de toda clase de gente. Aquí Y- uno te paga y es todo tuyo, no tienes que Sí, pagar, bueno, la exactamente. habitación y ya está, supongo. Y allá tienes un horario, un ejemplo. Entras a 8 de la mañana y tienes que salir 12 de la noche. Y eso no, mucho tiempo. En cambio aquí tú vienes, te haces 1 o 2 y te vas. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más odias de este trabajo? Bueno, lo que más me gusta es que cuando uno hace su dinero sin exigencia de nadie, hay personas, no todos. Hay hombres que te pagan menos, exigen más. Y hay personas que te dan, o sea, te dan más y te exigen menos. Vale, entonces abusan un poco, ¿no? Sí. No, si ya te A pagué. mí lo que cosas más me así. gusta es cuando me pagan bien. Y lo que no me gusta es cuando se pasan, comienzan a tocarte, a cogerte, te quieren besar, eso me da asco. Ya, Me da asco porque uno no lo hace por placer. Ellos a veces piensan que uno lo hace por placer y uno lo hace No, porque le gusta. real. pero puede pasar que hay clientes que os gustan estéticamente y dicen, pues, igual me apetece No creo, tener... casi- No, no pasa casi nunca. Te digo algo, a mí en personal me han salido hombres guapos, pero no. No es un momento que disfrutes, es un No, momento porque solo es una persona que recién conozco y como que no me siento todavía así. cómoda. Claro, No, claro. no puedo. Hay mujeres que sí son así, son arrechas ya. Sí se puede decir una mala palabra. Sí, claro, puede ser. Con el huevo sí son bien arrechas ya, como que se hacen adictas. Claro. Hay mujeres que sí son así. Son ardientes, hay que decir, no solamente... Pero hay mujeres que no, hay mujeres que se hacen, que quieren verga cada rato, sí, porque trabajan y están O a veces cada lo rato. hacen porque les gusta. Ya. O si no, a veces hay hombres que exigen lo que sea, trabaja, pide lo que sea, la cosa que quiero O dinero. hay mujeres que, por ejemplo, nosotras entramos por 10 minutos y ellas se quedan 1 hora, por lo mismo. Digo, pero ¿por qué te demoraba? Es que estaba rico el huevo. Digo, oh. A mí casi un hombre me mata. ¿Por? Porque era, ¿cómo se llama esos hombres cuando están Esquizofrénico. bien y de la nada así como que se alteran? Se droga. Sí, como psicopático. Me llevó un cliente de Doble aquí. personalidad. Eso. Y me llevó a la casa, me dice, no, es que yo siempre trabajo en hotel y aquí cerca, pero ¿Vale? como ese día necesitaba, por eso le aconsejo a las chicas no se vayan con nadie a casa, porque Ya. a mí me pasó algo muy feo. Yo vi la muerte, yo ya me vi en el... Yo cuando ese hombre me cogió, yo estuve con él y todo, me pagó todo normal y cuando ya me quise ir me dijo, no te vas a ir. Le digo, pero si yo tengo que irme, le digo, ya pasó la hora. No te vas a ir. Cuando sentí que me metió el brazo por atrás, era un hombre más alto que sí, y ese grandote. Me metió el brazo y me alzó para arriba y estaba que me dormía, yo gritaba y yo a lo que él me cogió, me cogió del pelo, me arrastró para atrás, me dijo, aquí no te vas a ir porque yo ya he matado a 2 putas y a ti te voy a Madre mía. matar. Sí, así me dijo. Y yo cogí y a lo que él se descuida que estaba tomando el trago, yo salgo corriendo, abro la puerta y corro y alcanza a llegar más o menos como a 1 cuadra y Vale. él me alcanza. Como era la casa... ¿De noche o de día? De noche. Era la casa de él, no era mucha gente. Una señora como de un carro iba pasando, se percata. Y él me arrastra y yo tenía todo esto. Yo tengo por aquí todo Ya. esto. Aquí, mira, ve, todo esto son cicatrices. Yo me vi ya muerta porque yo ya no podía. Yo me paraba, ya no podía.
Yo con lo último salgo corriendo y el señor de un carro llama a la policía. Lo que él otra vez me tiene dentro de su casa está encima mío, saca la correa y me la pone aquí. Está bien. Imagínate tú que eres alto, él era más alto que ti. Yo estoy así acostada y él con la correa así, me alzaba por arriba y yo era Como que la torturaba ya. ¿Tú me viste cómo llegué, no? Morada. Llegué así, pero con una cosa todo, no era irreconocible. Y el señor, ahorita te va a matar, te va a matar. Y yo, Puto loco. Yo tengo mis hijos, sí, era loco. No me mates, por favor, ¿qué te he hecho? Te devuelvo tu plata, ¿qué quieres? Dime. Oye, llega la policía y tumba la puerta. ¡Coge suelo! Yo no he hecho nada. El de una dijo así, no he hecho nada. Y yo corrí así arrodillada a los policías, llegué y los abracé así, le dije, me salvaste la vida. Pero ¿por qué estáis aquí tan temprano? Hay gente a las 12 del mediodía que... Porque hay gente que le gusta cuidar hasta ahora. Sí. No, sí, hay gente que le gusta estar Es más, tanto. los de Ya. oficinas salen siempre a las 3 de la tarde. Vienen, pasan por aquí. Gente que le gusta a esta hora pegarse su palo antes de irse a su casa, se va pegando su palito. Hoy, más en la mañana, el mañanero. La gente viene al mañanero siempre, pasan de mañana. Antes de ir a trabajar. Sí, antes de ir a trabajar el mañana se va pegando su palito. El mañana es bueno aquí. Joder, es que me falta literalmente... ¡Gracias! Me grita bienvenido. Pues muchas gracias. Me está gustando, ¿eh? Primer vídeo ya muchas emociones. Cuidado siempre con los chicos en 2 en moto, da igual quién son, cuidado. Aquí hay una moto que hace como un ruido así de policía. Ahí va. Mira qué guapo. Totalmente ilegal en España, obviamente, porque si te para la policía haciendo este ruido, te da un problema. Hola. ¿Tenéis agua? Sí, tienes agua. Gracias. ¿Crees que es un problema si me meto por ahí con la cámara? Aquí roban duro y feo. Joder, me lo has dicho bien claro. Todo este lado, hasta la esquina, hasta la vuelta, están puros hacheros y ladrones. Tenga cuidado. Vale, si me ves correr por aquí, ha ido mal. Puede llorar. Ya. Guarde la cara. Tenga cuidado. Me están asustando, ¿voy o no voy? Sí que voy. No, es policía, de la moto es policía. Eso te miedo. Ah, más miedo de la policía, ¿no? Que de los malos. Ya. Gracias, gracias. Muy bien. Me han dado mi dosis de acojonamiento. Vamos para allá. Estoy medio callado porque he pasado en una zona donde había prostitutas, un tío ahí en la esquina, compita un poco así. Buenas tardes. ¿Le puedo preguntar qué es eso? Este fuera de taparlo alcantarillado. ¿Crees que para mí que soy turista puede ser un poco peligroso por aquí si me muevo con la cámara y todo? Así, Sí. sí, tiene que andar Con cuidado. con cuidado porque por aquí bastante. Sí. Gracias, señor. Que vaya bien el día. Gracias. Tengo el corazón que bombea. Ahí, por suerte, está la policía. No sé nada de cómo trabaja la policía aquí, la verdad, pero me dijeron que no son muy efectivos, ¿sabes? Hacer un poco la vista gorda, si no le interesa. Aquí hay un pequeño mercado de cosas de segunda mano. Buenas tardes. Hola. Y me miran mal. Muy bien. Tenéis que entender que el pueblo ecuatoriano, aparte de ser muy amables, vamos un poco allá, si nos alejamos de la gente, puede ser un poquito aún más duro. Aparte de ser muy amables, muy educados y tener para mí una dialéctica perfecta, cosa que en otros países la verdad que no pasa. No quiero hablar mal de nadie porque no me parece correcto, pero lo poco que he visto de Ecuador me está encantando, mucho más que otras zonas que he grabado. Pues aparte de todo eso, es un pueblo muy emprendedor. Como podéis ver, cada esquina, cada metro hay pequeños negocios. Aquí hay venta de camisetas. Bueno, uno se apaña, ¿no? Un poco como puede. Aquí la zona empieza a ser un poquito feita, la verdad, estéticamente hablando. Hay que ver muchas tablas de maderas y mucha gente con cara de te corto la garganta. Luego puede ser que le hablas y son los más amables del mundo.
no lo sabemos. Bueno, ya han empezado a silbar. Me he dado la vuelta y me estaba indicando. Entonces aceleramos. Cabe la puta. A ver si ya vienen detrás. Y tenemos que correr. Vamos a ver. Aquí detrás hay unas chicas muy jóvenes, prostitutas. Madre mía, me lo estoy pasando regular, la verdad. Y el hecho que te puntan, hay que moverte muy rápido y no volver nunca en la misma zona. Entonces seguimos cambiando y me la suda si está de rojo en verde. No sé, se alternan zonas de... ¿A quién le gusta tocar el claxon? Como a mis amigos dominicanos que están todo el rato, bi, cualquier chorrada. Se alternan zonas como esta, que está bastante bien, no sé, esta catedral me parece bastante bonita. Aquí tenemos un parque con calles, donde la cámara no es para nada bienvenida. Lo que acabamos de ver. Minimoto con 2 personas encima. Muchas emociones. Otra cosa que vais a ver en Guayaquil siempre son las personas como este señor detrás mío, que en cada semáforo venden o agua o Gatorade o lo que sea. Ayer di una vuelta con el coche de un amigo y en 2 horas más o menos vi a un semáforo un tío que le robaba un móvil a otro, y luego en una esquina cerca del banco que hemos visto amarillo había toda una acción policial. Mirad aquí algo muy guapo, que son los limpiabotas. Un trabajo muy noble, muy antiguo, que se sigue haciendo aquí en Ecuador. Pues, y luego vi una acción policial y bastante dura, eran muchos militares. Cuando no hablo es porque veo algo que no me convence. Pues muchos militares encima de un chico. Hola. Yo te sigo. Ah, sí, ¿qué tal? Encantado. Me gusta lo que investiga de verdad. Los barrios peligrosos. Me lo estoy pasando un poco regular, porque hay gente que, no sé, me silba y no es una zona muy tranquila, por lo que veo. No pare bola, por aquí es zona roja. Ya. La verdad que sí. Por eso cuando me has parado digo, ¿ahora qué me va a decir? No, tranquilo, un gusto. De encantado. Verdad, conocido, de verdad. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Vale, esto positivo, una chica muy simpática, pero es mejor que la gente no sepa que soy un mínimo, por suerte, gracias a Dios, conocido. ¿Por qué? Porque conocido quiere decir, en la mente de muchas personas, mucho dinero no es así. Lo siento, no es así. Entonces, mucho dinero te secuestro. Hay muchas prostitutas y tíos con caras un poco así. Cuando veo aglomeraciones de hombres, pum, intentamos cruzar. Y siempre con el reojo, mirar atrás. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, papá, ¿cómo estás? Muy bien. Me han dicho que es una zona un poquito complicada, un poco peligrosa. ¿Es verdad, no es verdad? De hecho, sí. Recién hace poco, le cuento, hubo unas personas hubo una balacera que vio un disparo y una persona herida. Vale. Hace poco, pero yo creo que el mes pasado hubo una persona herida de impactos de bala porque dispararon ahí muy cerca de aquí. Vale. Aquí atrás, por la zona donde se comen los comedores. Sí. ¿Y tú lo viste? Sí, resultó herido, también ensangrentado todo, la motocicleta que tenía. Según lo que dijeron, que quizás pudieron haberle hecho daño a las otras personas que estaban ahí, claro, a los alrededores. He visto cuando me estaba acercando que estaba hablando, te estás moviendo. ¿Es una cuestión de ansiedad por algo o...? Me gusta llamar la atención a ver si la gente puede ser un poco más dócil y me quiere ayudar con una colaboración para comer, que no comida. Ya. O sea, no me dan para nada y si ya se me ocurre alterar la paz que existe para que me miren y ahí interactúen con él. Pero me puede ayudar con una moneda y ahí sienten pena y me dan. Claro. Me ayudan, ¿no? Sí.
No, eres un chico muy joven, se ve que eres inteligente. Muchas gracias. ¿Te puedo preguntar por qué estás en esta situación así complicada? Ah, sí. Lo que pasa es que yo consumo droga. Tengo problemas de consumo de droga desde muy pequeño. Desde que tengo, bueno, desde que ya comencé a razonar y pensar. Así que, bueno, las personas comienzan a razonar y pensar de que tienen 5, 6 años. 5, 9. Según lo que he estudiado y lo que he investigado, dice que a partir de los 3, 4 años ya comienza a pensar y a razonar. Yo comencé a probar droga y a consumir literalmente cuando tenía 7, 8, 9 años. Ahorita tengo 23, ya voy a cumplir los 24, casi, sí, yo voy para los 24. Y bueno, desde pequeño la consumo la droga, sí, siempre fue parte de mi vida, entonces mi vida cambió desde pequeño hacia favor de la droga. Todo lo que existe ahora, hoy en día, de mi vida, siempre, no sé nada desde ahí, está entrelazado con la droga. Pero ¿cómo prueba un niño de 6 años la droga? ¿Amigos del colegio o...? Sencillo, por curiosidad o inocencia. Claro. Aunque incluso me he enterado y he visto, de hecho, que hay unos casos que no es así. Si no los obliga para que prueben estas cosas. Y es cierto, pero en mi caso no. Fue por mera curiosidad mía y de verdad ignorancia, más que todo ignorancia, ir sin saber el riesgo que es eso, lo peligroso, el veneno que es eso, que no se controla solamente con un decir, no, es peor que la muerte. Pero yo no lo sabía, qué ignorante, y así caí. Y ahora no lo puedo dejar. Bueno, eso me di cuenta hace mucho tiempo, pero no pude. Me caí así, y nunca pude salir. Mi familia puede decir con orgullo estas palabras. Hemos buscado la ayuda, es decir, la ayuda son las personas que no nacieron, sino que trabajan y estudiaron para intervenir y tratar personas con esas problemáticas. O sea, no cualquiera, sino el que debe. Mi familia lo consiguió hasta colmarme de lo que, o sea, de ese tipo de personas. Y siempre de pequeño me llevaban a ese tipo de terapias. Psicólogos, pastores, terapistas, personas con adicciones ya recuperadas, doctores, psiquiatras, nutricionistas, médicos generales, influencers, motivadores, empresarios, abogados. A pesar de todo eso, fue mi decisión seguir en las drogas. O sea, ellos hicieron todo lo que deberían haber hecho. Y yo puedo garantizar que lo hicieron bien. Porque el resultado que ellos daban ante otro paciente, perfecto, de maravilla, solucionaba su vida, no solo la droga. De hecho, era hasta un modelo a seguir para los otros. Pero en mi caso no funcionaba, era porque yo así lo decía. Ellos puedo decirles que trabajaban bien. Como un ejemplo que dice una teoría psicológica, yo soy una isla en el mar, ya. Yo me miraba como una isla, así o como, no sé, planeta solitario, así me veía, parada en el espacio. Y hacía que el resto se vayan con sus soluciones o sus problemas por su lado. Y yo me quedaba en el mío, contemplándome mi problema para solucionarlo yo mismo. Y la droga, mi ideal es que sí, es malo, es veneno, no estoy ciego, te lo dice. Pero yo me propuse solucionarlo solo, de la manera. Es decir, no está mal la ayuda, está muy bien. De hecho, a veces la necesito, no solo por hablar, sino de emergencia y urgencia, como ahorita. De hecho, muy de emergencia. Pero yo ya me lo propuse, voy a dejar de juego. Así que puedo hacerlo. A veces siento que me engaño, pero no pierdo la fe que yo puse a mi teoría. Y peleo por eso. Quisiera decirle que de verdad, el mundo es bueno, el mundo es un lugar muy bello y que a veces las circunstancias o las cosas que te hacen malo solamente son cosas que se te pegan. Tú no naces malo, tú naces bueno como tu familia y bueno, el mundo te indica, como lo indica Dios, tú eres bueno. No dejes que se te pegue lo malo. La droga es algo malo, no dejes que se te pegue. Despégatelo del cuerpo como si fuese basura. Bótalo, que eso te come todos los días y se va comiendo tu familia. Y después no queda nada, no puedes reconocer nada. Eso es lo peor del mundo, lo peor que existe. Ahorita tengo ganas de llorar de lo que te estoy contando, pero yo no sé si puedo, no sé si logre cumplir mi sueño, que te digo. Yo fui uno de esos poco afectados que le pasó eso en el mundo. Pero te puedo decir con la mano en el corazón esto, que
Si tú sigues las recomendaciones y consejos que te estoy dando, lo vas a lograr. Ya que yo creo que si yo mismo las sigo, yo lo voy a lograr salir. O sea, lo que te puedo decir es que hagas las cosas bien. Siempre piensa adelante, siempre piensa positivo. Nunca des un paso atrás y si lo haces solamente sea para coger más impulso. Y bueno, o ayudar a alguien que esté quedándose. Creo que eso sea todo lo que tengo que decirle, que saluden, amen a su familia siempre, que siembren un árbol, que cuiden el medio ambiente, amen, compartan, que Dios es bueno y la vida es buena.